médica sanitarista e CEO da Abrale. Vou moderar hoje o penúltimo painel do 16º Fórum Internacional Aliança Latina. E nessa mesa falaremos sobre medicina personalizada ou medicina de precisão. A abordagem Vamos a hablar de medicina de precisión. Medicina de precisión tiene un potencial transformador en la vida de los pacientes porque presta cuidados adaptados al individuo de acuerdo a sus necesidades, sus características específicas, posibilitando una situación clínica positiva y mejor calidad de vida. Es de eso que hablaremos ahora. Para empezar esta mesa, nuestro debate, quiero invitar a nuestros invitados, doctora Débora Ramadán. Muchas gracias. Ella es directora técnica en Laboratorio FIP de Medicina Diagnóstica. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación. Es un placer participar de un evento tan grandioso y relevante como ese y hablando sobre todo de ese tema tan actual que es la medicina personalizada. Cuando hablamos de medicina personalizada, yo traje esta figura. Entramos en una fase de transición, de ruptura de paradigma, de la manera como hacemos medicina. Ella siempre ha sido una ciencia de observar el individuo, pero en esa era postdinámica, la manera como hemos observado el individuo cambió. Está mucho más individualizada. La genómica ha permitido eso. Entonces, tenemos técnicas desarrolladas para tratar al paciente, el ser humano, a través de su código genético individual, que trae toda nuestra ancestralidad, nuestra herencia genética sumada a las experiencias que tenemos al medio ambiente. Todo ha cambiado mucho, ha transformado y migramos del enfoque en la enfermedad para un enfoque en la salud. Antes mirábamos mucho hacia la enfermedad y tratábamos con este objetivo, cuál es el mejor tratamiento. Y ahora miramos a cómo prevenimos, cómo tenemos más calidad de vida, cuáles son nuestras predisposiciones hacia un tratamiento más asertivo, de cómo podemos individuar todo eso para tener un resultado mejor con el paciente al centro de nuestras atenciones. Y el beneficiado principal es el paciente y añadimos valor a toda la cadena de salud. El gran reto en nuestra es la sostenibilidad. Cuando traemos un tratamiento más direccionado, reducimos costos en salud. Entonces terminamos por vencer, caminar este gran reto de la actualidad. Y añadiendo a eso, vivimos más, entonces necesitamos envejecer de una manera más sana. En los países desarrollados, la expectativa de vida es más allá de los 80 años. En el siglo XIX es un poco más, era alrededor de los 49 años. Entonces hay que cuidarse mejor para enfermarse menos y así superar las nuevas fases de nuestro propio organismo. ¿Y cómo aplicamos, cómo lidiamos con todas esas novedades? Hay muchas cosas en estudio, el avance es continuo. Voy a decir en la práctica cómo lo hacemos. Yo trabajo en un gran laboratorio en São Paulo, como Caterine lo dijo. Soy director, hacemos 6 millones de exámenes mes. Trabajamos con clientes públicos y privados, sobre todo públicos, y recibimos muestras de todo el Brasil. Entonces tenemos un gran volumen y aún sentimos algunas diferencias en los públicos, en la requisición de testes y todo eso. Pero hay una definición que divide la medicina de precisión en dos etapas. Hay un punto cero y la más disruptiva, que es la 2.0,
que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, hablando de la medicina de precisión 1.0, el primer subgrupo son los testeos genéticos. ¿Y qué nos traen? La comprensión del curso de la enfermedad, pronóstico, tratamiento. Entonces logran dirigir el tratamiento, porque cuando comprendemos nuestra composición genética, comprendemos una mutación, una variante, cómo la enfermedad se va a comportar y cuál es el mejor tratamiento. Además de eso, los riesgos, nuestras predisposiciones, no es solo la enfermedad, sino que también las predisposiciones genéticas que tenemos y qué podemos hacer con esa información. Y como yo dije, la respuesta a determinados tratamientos y la mejor terapia, o sea, elegida de acuerdo a cada individuo. Hablando de los testeos laboratoriales, los principales, las técnicas de medicina de precisión, secuenciamiento de nueva generación, análisis cromosómicas, secuenciamiento Sanger, PCR digital, PCR en tiempo real. Además de la genómica, hacemos proteómica, metabolómica, que son formas de medicina de precisión y de estudiar al individuo. La aplicación es muy amplia. Yo voy a mencionar algunas: oncología, testeos prenatales, cardiología, neurología, enfermedades raras, farmacología, fertilización. Hay muchas aplicaciones. Y este es un esquema que habla de los fármacos. Es muy interesante de cómo el primer dibujo muestra cómo hacemos la aplicación de las terapias cuando no teníamos genética genómica. Entonces se aplicaba un fármaco a un grupo de individuos con la misma situación, pero sin la comprensión genética. Entonces, para algunos la droga era efectiva, para otras tenía efectos colaterales y para alguna parte no tenía ningún efecto. Y en la parte de abajo tenemos ahí el resultado de eso cuando hacemos ese estudio personalizado de precisión y logramos indicar distintos fármacos para grupos distintos de pacientes que tienen la misma necesidad de enfermedad, pero no estamos hablando de la enfermedad, pero algo para prevención, y entonces se hace esa división. Entonces hay ese beneficio. El segundo subgrupo dentro de la medicina de precisión son los dispositivos para monitoreo de los pacientes. Logramos monitorear pacientes a través de sensores que nos traen datos importantes, los conjugamos con los datos laboratoriales de testeos diagnósticos, lo que va a ampliar mucho la visión y la toma de decisión para el mejor resultado para el paciente. Y entonces necesitamos hablar del acceso. Las tecnologías han ampliado el acceso entre clínico, paciente, la reglamentación de la telemedicina, y eso se va a quedar junto con softwares donde tiene acceso a todo eso, esas respuestas integradas. De toda la jornada del paciente está cada vez este mix, el híbrido, como estamos diciendo, se va a quedar, y cada vez más tenemos esa tendencia. Y el tercer grupo dentro de la medicina de precisión 1.0 son los algoritmos, Big Data. Todo eso está asociado a los tests de las pruebas de diagnóstico. Voy a enseñar aquí ejemplo cómo funciona eso en la práctica. Tenemos una secuencia de una muestra de COVID para entender cuál era la variante, y hoy esta automatización nos permite ir, además hay muchos datos
Dentro de nuestros softwares tenemos esta información y después el experto hace la validación, retira la información, pero la tecnología ya puede moldear antes. El software está linkado al banco de datos. Y cada vez que tenemos una secuencia, cruza informaciones y a través de las tecnologías, inteligencia artificial. Aquí es un ejemplo. Tenemos más de 20 bancos en nuestro software y hacen esta asociación a través de la tecnología. Aquí como el software desarrolla el análisis, separa las informaciones. Y aquí el esquema de la secuencia de datos son cruzados en los bancos y aquí ya es hecho un reporte, dice las variantes encontradas, el significado, y con este modelo podemos trabajar incluyendo o sacando algunas informaciones. Depende del caso, pero la tecnología está junto en las pruebas de diagnóstico. Solo para ejemplificar cómo es, los 3 aspectos de medicina de precisión en 1.0 está muy cerca. Y tenemos también la medicina de precisión 2.0 y hablamos de terapia celular. Hablamos de terapia génica y ingeniería genética. Todas las técnicas voltadas al tratamiento, corrección de problemas, enfermedades, mutaciones, con el objetivo de la cura, el mejor pronóstico al paciente. Y cuando hablamos de políticas públicas, es importante decir, como dije antes, trabajamos con el público, el perfil privado, trabajamos también con el sistema público y tenemos la necesidad de nuevas políticas públicas que incluyan estas pruebas. La demanda viene del sector privado, no del sector público. Entonces, hoy día las personas no están, que usan el del sector privado, no hacen uso del sector público. Son avances importantes, dar continuidad a la ciencia para que podamos cada vez más incluir en nuestras políticas públicas de salud y ampliar el acceso a ese tipo de servicio a la población. Y esta es mi sugerencia, decir, cuál es el rol, nuestro rol como profesionales de salud. Tenemos que actualizarnos, traer pruebas de calidad, acompañar la evolución y cambiar desde la enfermedad a la salud y el enfoque es el paciente. Gracias. Muchas gracias, doctora Débora, por su participación. Fue muy interesante, especialmente porque diste una panorámica, no solo con relación a las pruebas, que es su práctica, pero también las aplicaciones de esta tecnología, innovación dentro de algunas áreas de la salud y de la medicina. Me encantó que al final recalcaste el por qué. No es porque tecnología mejora, pero especialmente para garantizar un cierre químico, un final químico mejor a los pacientes. Muchas gracias. Antes de llamar al próximo orador, quisiera darle un mensaje. Usted que está a su casa, hoy a partir de las 7 tenemos nuestra mesa especial de cierre. El tema será propósito y sentido de la vida. Quédense con nosotros y participen. Y si pueden, pueden usar el chat, pueden enviar preguntas y estaremos juntos con nuestros invitados contestando sus preguntas e interactuando online, en línea y
juntos. Ahora quisiera llamar doctor Rodrigo, es oncologista clínico y oncogeneticista de la red Oncología DOR. Está remoto con nosotros, por favor. Buenas tardes, doctor Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Caterine. Mucho Obrigada por estar gusto. conosco, Rodrigo. Eh, yo agradezco. Es una oportunidad fantástica que nos da para hablar acerca de un área muy innovadora que Débora ya nos facilitó mi trabajo hablando específicamente cómo la medicina de precisión es hecha a través y sin duda algunas aplicaciones que revolucionan el tratamiento de los pacientes en muchas áreas. En este momento quisiera hablar especialmente estamos con la medicina de precisión en oncología. Esta historia empezó hace mucho tiempo. En 2015 hubo una iniciativa muy interesante al gobierno americano, que fue una iniciativa de precisión. Y él dijo una forma de usar este tipo de estrategia. Y me encantaría usar las mismas palabras que él usó para ayudar a quien nos está escuchando. Los médicos siempre reconocen que cada paciente es único y siempre intentan adaptar sus tratamientos de la mejor forma posible a la gente. Tú puedes adaptar una transfusión de sangre a un tipo sanguíneo. Y esa descubierta fue muy importante. Hoy no podemos hacer ninguna transfusión si no es compatible. Y si combinamos la cura del cáncer con nuestro código genético, y si descubriéramos la dosis correcta de medicamento, cuánto medir nuestra temperatura. Estas palabras traducen cuál es la estrategia de la utilización de la medicina de precisión a los pacientes, individualizar características personales de la enfermedad para encontrar la mejor solución para nuestros pacientes. Y eso fue posible gracias a una disminución del costo que está ocurriendo hace muchos años. Más en 2007 tuvo una disminución muy significativa, porque especialmente en este momento los aparatos de precisión empezaron a ser usados. Ustedes pueden ver aquí un genoma completo, una secuencia de todo el DNA de un individuo. Costaba en 2000 hacer a eso de $100 millones y hoy en 2020 este costo es menos que $1.000. Esta disminución de precio facilitó la identificación específicas de cada paciente y del paciente y de la enfermedad. Así puede ser identificada, investigada y usada en nuestra práctica. Existen dos formas de usar estrategia. Una es identificar el paciente de alto riesgo que tiene alto aumento de usar el cáncer a través por ser hereditaria, y otra es la medicina medicina personalizada. Vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de rastreo precoz, existen algunas reglas. Pedimos que que todas las mujeres empiecen mamografía a partir de los 40 años, que todos los hombres y mujeres empiecen colonoscopia para prevención y rastreo de cáncer de colon a partir de los 50 años. Pero ¿sería ideal para todos esta edad? No. Desgraciadamente no. La grande parte de la población no tiene factor genético que aumente el desarrollo de cáncer. Está relacionado a sectores ambientales o
costumbres como cigarrillo, alimentación. Entonces, cuando el cáncer aparece, los llamamos esporádicos, pero sabemos que uno dentro de 10 cánceres es genético, heredado del padre y de la madre. Y desde el nacimiento, la persona tiene una oportunidad mayor de desarrollar neoplasias. Y esta población específica la llamamos de población de alto riesgo. Y esta población hace realizar una estrategia y un rastreo diferente de los otros, porque las recomendaciones clásicas que realizamos a toda la gente no son suficientes para esta parte específica de paciente que pueden tener beneficios al realizar el rastreo diferenciado y personalizado. Una de las formas más claras de ejemplificar cómo estos pacientes de alto riesgo existen y cómo esta información puede ser usada en nuestra práctica clínica es cuando hablamos de pacientes que tienen el BRCA1 y BRCA2. Esto fue muy claro después que Angelina Jolie difundió eso. ¿Y qué pasa? Aquellos pacientes que tienen una mutación desde el nacimiento, el gen BRCA1-2 tiene un riesgo muy aumentado para desarrollar el cáncer de mamas. A los 40 años, 10 a 20% desarrollaron la enfermedad y a los 50 años, 33 a 50% ya desarrollaron. Y es una diferencia muy grande cuando la persona no tiene la predisposición. Entonces, a partir de los 40 años o 50 años, es aconsejable hacer la mamografía. Si se hace esto muy temprano, muchas mujeres con esta edad ya habrán desarrollado, entonces tienen que tener un rastreo diferente, empezar no con los 40, pero más temprano. Ellos también tienen que reducir, es una forma de intentar disminuir. Una mujer que tiene la posibilidad de desarrollar de 50 a 87%, no tendría que tener un tratamiento diferente. Cuando encontramos estas pacientes en nuestra práctica clínica y está en la población caminando, recibiendo recomendaciones como toda otra persona que tiene un riesgo más pequeño, podemos ponerlas en proyectos diferentes de rastreo y prevención. Por ejemplo, Angelina Jolie tenía muchas alternativas. Podría empezar un rastreo más precoz usando antes de los 20. Con los 25 años podía hacer mamografía para rastreo de cáncer de mama. Esta estrategia puede disminuir el tamaño de los tumores cuando son diagnosticados jóvenes, muy pequeños. Los tumores son pequeños. Con la resonancia puedes detectar más temprano. Ellos son detectados cuando son más pequeños. Estas pacientes pueden usar medicamentos para prevenir cáncer de mama. Sí, pueden ser usados por mujeres de alto riesgo y el costo es bajo, a eso de $60 al mes. Y una paciente que tiene 80% de posibilidad cae a 45%, cae prácticamente a la mitad. Y aquellas que quieren una eficiencia, quieren más seguridad, pueden hacer la mastectomía y pueden retirar el útero. Las pacientes que tienen 85%, el riesgo cae para menos de 5%. Entonces, es una estrategia muy eficaz y solamente podemos ofrecer si descubrimos que
están con una alteración, un cambio genético. Tenemos que identificarlas antes que la enfermedad ocurra. Y algunas características familiares levantan la hipótesis, y cuando tienes un paciente que tiene una historia familiar sospechoso, pueden mejorar el acceso, y desde 2014 empezamos a tener más acceso a ese tipo de herramienta y diagnóstico de pacientes con alto riesgo. Desgraciadamente, el sistema público no tiene todavía ningún tipo de test disponible. Vamos a hablar ahora de tratamiento estándar, que son los... Aquí puedes ver pacientes con cáncer de pulmones tratados de la misma forma, usaban el mismo tratamiento quimioterápico, 30% mejoraba, 30% no tenía ningún tipo de beneficio, o hacía con que el paciente parara de progresar, y 30% tenía efectos colaterales y la enfermedad progresaba. Aquí hay el tratamiento personalizado. Tienes aquí todos los que tienen cáncer de pulmón. Y ves las características genéticas que nos traen informaciones para subdividir este tumor. Los pacientes pueden alteraciones en GFR, hacen tratamientos específicos para este cambio genético. Esta sería terapia blanco. Cuando mejoras el tratamiento basado en biomarcador, la respuesta sube de 30 a 80%. Entonces, ¿cuál sería la idea para que podamos interactuar de forma amplia, en pruebas amplias? El paciente, cuando es diagnosticado con tumor, el tumor es secuenciado, le da todas las características de aquel tumor específico, haces una secuencia para evaluar si él tiene algunas características especiales, y después decides el mejor medicamento y la mejor dosis y empiezas el tratamiento. Si el tratamiento es exitoso, perfecto. Si al contrario, él responde, pero el tumor progresa, puedes reevaluar otra vez y puedes detectar las alteraciones genéticas y puedes insertar una nueva droga y más adecuada en aquel momento, y ofreces un tratamiento personalizado. No es un análisis único. Puedes usar estas informaciones en varios momentos durante el trayecto del tratamiento oncológico del paciente. Aquí es el ejemplo de un paciente con melanoma metastático, metástasis de melanoma. 40-50% de estos melanomas existe una mutación que puede ser detectada, que es llamado PHAF, y tenemos tratamientos específicos que pueden usar esta alteración, cambio genético, y cuando usas este blanco terapéutico, su respuesta es extremadamente relevante. Como ustedes pueden ver, mira cómo mejoró. Y este paciente tiene un tratamiento con efectos colaterales muy pequeños, diferente de aquellos que hacen la quimioterapia. Estas pruebas genéticas están, los planos, el Seguro Salud lo cubre, y algunos medicamentos tienen que ser introducidos más velozmente. Y desgraciadamente, en el seguro público del país no ofrece ningún medicamento.
Para ejemplificar el cáncer de pulmón, todos eran tratados con quimioterapia. Después separamos aquellos que tenían células pequeñas. Después clasificamos mejor aquellos que tenían cáncer de células no pequeñas. Y después llegamos a la patología molecular. Hay alteraciones moleculares y hoy día, además de eso, tenemos inmunoterapia también. Si hacemos una secuencia del cáncer de pulmón, puedes estratificar el cáncer de pulmón a partir de biomarcadores que pueden fundamentales para la elección y el éxito de su tratamiento. Aquí son algunos ejemplos a partir del aquí, esto solamente para cáncer de pulmón. Pienso que podemos usar la medicina de precisión para identificar pacientes de alto riesgo si necesitan de rastreo diferenciado y pueden cambiar la vida del paciente disminuyendo el riesgo, y aquellos que ya lo desarrollaron usar informaciones para ofrecer tratamientos más eficaces, y puedes racionalizar el gasto público. Aquí, para concluir, los testes, las pruebas genéticas son indispensables para la práctica clínica de oncologista. Tenemos que saber si el paciente tiene mutaciones. Los avances en el conocimiento de genética de cáncer están impulsionando el desarrollo de nuevos métodos de rastreo, prevención y tratamiento. La medicina de precisión puede optimizar el tratamiento oncológico, y la disminución del costo de pruebas que va a abrir muchas oportunidades, y muchas veces quien podrá hacer la solicitud de las pruebas podrá ser el paciente a través de pruebas. Esa es otra historia. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy a disposición para aclarar dudas. Muchas gracias, Rodrigo. Su charla fue clara y objetiva. Estoy segura que cuando vamos a interactuar en vivo tendremos muchas preguntas. Fue increíble compartir con nosotros, sobre todo la importancia de las oportunidades de la ampliación de donación, no solo para testeos genéticos, y así podemos prevenir y tratar el paciente oncológico. Tengo que agradecerte y espero que se quede con nosotros para continuar nuestra charla. Muchas gracias. Continuando a nuestro panel, está ahora Dr. Michel Naislavsky, docente del Departamento de Genética de Biología Evolutiva en el Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo. Muchas gracias. Te paso la palabra y te invito a empezar su presentación. Bueno, vamos. Buenas tardes. Agradezco la invitación para hablar en Abral en este evento. Me llamo Michel Naislavsky, soy docente del Departamento de Genética de Biología Evolutiva y Instituto de Biociencias, y investigador del Big Data en el Hospital Albert Einstein. Fue bárbaro participar en esta charla porque doctora Débora y Rodrigo hicieron una introducción muy buena sobre medicina de precisión y pruebas genéticas, que son una de las principales actividades de nuestro centro de investigación, que también desarrolla investigaciones buscando genes y más recientemente genes asociados a enfermedades complejas. Ahora voy a enseñaros aquí
las perspectivas en el diagnóstico molecular de estas enfermedades y los retos. La perspectiva es muy promisora, pero los retos también son grandes. Es importante que traigamos este tema. Nuestro grupo desarrolló el Abraham, que es el primero y hasta ahora el mayor banco de datos genómicos disponibles para facilitar el diagnóstico e interpretación de variantes genéticas encontradas en pacientes que están sometidos a un proceso de diagnóstico molecular. Este banco es compuesto de brasileños. Vimos la dificultad en los últimos años al implementar aquí en Brasil, tener una base, como Débora dijo en la primera presentación, el estudio de los ancestros cambia mucho los genes. Entonces, cuando comparamos la variante encontrada en un paciente o en una familia afectada por una enfermedad genética, tenemos que comparar con frecuencia el banco de datos. Y el banco de datos internacional es principalmente que contiene individuos con ancestros europeos estaban disponibles. Entonces, Abraham vino en ese sentido. Secuenciamos de viejos que son acompañados en Brasil hace 20 años en São Paulo. Y nos dio unas pistas muy importantes sobre esta distribución de variantes asociadas a la enfermedad y nos ayuda diariamente a interpretar mejor las variantes encontradas en familiares, en la familia. Pero tenemos que ir además. Los doctores Débora y Rodrigo nos enseñaron en la etapa de diagnóstico de enfermedades monogénicas, sea por alteraciones heredadas. En el caso fue de Angelina Jolie, que aumenta mucho el riesgo de la manifestación de la enfermedad. Se encaja en este lado izquierdo superior. Es una enfermedad mendeliana. El riesgo es muy alto y la frecuencia de la variante es muy baja y representa 5 a 10% de los casos de cáncer de mama. Los otros 80-90% de los casos de cáncer de mama hereditaria no se puede identificar la variante de forma con efecto monogénico que puede explicar la enfermedad en aquella persona. A veces una persona que no tiene casos de esa enfermedad en la familia. El modelo de cáncer de mama y de otras enfermedades es un modelo multifactorial con componentes ambientales y genéticos. Y el genético no es explicado por solamente una mutación de grande efecto, sino por una combinación. Es un riesgo poligénico y estas variantes son más comunes y efecto individual bajo. Vemos el efecto combinado. Es individual bajo, pero el combinado pone a la gente en riesgo, que es equivalente al riesgo de una herencia monogénica. El modelo funciona así. Si en la herencia monogénica vamos a pensar en un vaso de agua. A partir de un determinado límite tienes la oportunidad de desarrollar la enfermedad. En el cuerpo, la enfermedad monogénica tienes un efecto mejor y es muy aumentado y a eso de 87%. La enfermedad poligénica o el componente poligénica es una combinación de factores con efecto menor. Tiene sus combinaciones de riesgo.
Entonces, el factor ambiental entra en ese modelo también. Entonces, identificar las personas que heredaron este conjunto de variantes de bajo efecto que incrementan el riesgo es uno de los puntos más importantes de la medicina de precisión, pues que este es el modelo que afecta la mayoría de las personas, como enfermedades coronarias, diabetes tipo 1 y 2, hipertensión y varios tipos de cáncer, que además de las variantes heredadas, hay componentes de las variantes somáticas que se acumularon en el tejido, están bajo riesgo. Entonces, identificar las variantes y la combinación que las pone en riesgo es de gran interés en el desarrollo de la genómica aplicada a la medicina de precisión. Y entonces, haciendo esa analogía, algunos testeos de susceptibilidad a cáncer o a otras enfermedades prevalentes se han vendido directamente al consumidor. Los testeos que se venden para ancestralidad que se encuentran en farmacias en los Estados Unidos y están llegando a Brasil, normalmente solo van a testear esta pelota, por ejemplo, la amarilla, que no es suficiente para explicar el riesgo. Entonces, lo que doctor Rodrigo dijo sobre testeos directos al consumidor es algo que se tiene que poner en discusión, sobre todo cuanto a esos riesgos. Y el seguimiento médico es importante para que el paciente lo comprenda, y el médico y también el sistema de salud para encontrar este riesgo individual. Acá la lista de variantes. Las de bajo efecto se detectan en estudios Watts, que van a poner las variantes en dos grupos. En el caso control es cuál es el odd ratio, por ejemplo, el coeficiente de variabilidad. Entonces, acá tenemos las variantes más significativamente asociadas, pero sabemos que eso es solamente la punta del iceberg. No hay cómo determinar el riesgo de la enfermedad a partir de solamente esos picos que nos sirven solamente para identificar nuevos blancos terapéuticos, un componente del mecanismo de la enfermedad. Los riesgos poligénicos tienen el objetivo de buscar agregar otras variantes abajo del nivel de significancia y en combinación proveer un riesgo añadido. Entonces, ¿cuál es la condición para ese tipo de estudio? Grandes bases de datos. Con los scores de riesgo poligénico han consultado el biobanco del Reino Unido, que tiene más de 500,000 personas que se genotiparon y siguieron, y se siguieron las trayectorias clínicas e informaciones de salud. Y se utiliza ese banco para identificar cuáles son las combinaciones de las variantes que, de hecho, pueden sugerir un incremento del riesgo para que en algún momento, por ejemplo, se logre establecer un riesgo equivalente a un monogénico en el cual ya se tiene tomas de decisión de salud y monitoreo más frecuentes, por ejemplo, o aún alguna intervención más definitiva en el caso de RCA1, como la Jolie, que tuvo una mastectomía bilateral como una solución para anticipar el inicio de la manifestación de la enfermedad. Entonces, el impacto del PRS en un modelo de salud integrada
PRS es una parte importante, pero no sustituye los métodos clínicos. Al contrario, es una tecnología suplementar. Acá un ejemplo, en ese caso, para enfermedad arterial coronaria, hay factores de riesgo clínico conocidos, por ejemplo, cuál es el valor del colesterol circulante, hábitos de tabaquismo, la presión arterial, sumados al riesgo poligénico, lo ponen al paciente en un análisis direccionada y enfocada. Un ejemplo interesante es que aún las variantes son moduladas por el riesgo monogénico. Entonces, aún portadores de variantes monogénicas pueden tener un riesgo disminuido por una compensación poligénica. Entonces, para la medicina de precisión es importante tener acceso a esos tipos de riesgos, identificando en las enfermedades más prevalentes las clases de riesgo que nos permiten, como dijo doctor Rodrigo y doctora Débora, hacer una investigación médica mucho más racional, disminuyendo los costos en salud a mediano y corto y largo plazo. Acá un modelo de riesgo absoluto para cáncer de mama, incluyendo, por ejemplo, el rango de individuos con riesgo, con más riesgo, que no es una porción expresiva, pero es mucho más amplia do que los individuos y familiares portadores de los monogénicos. Entonces, esta porción roja sería la suma de individuos con riesgo monogénico y de alto riesgo poligénico y otros componentes clínicos que van a componer este riesgo. Y para cada rango de riesgo se tendría un protocolo, una conducta, una lista de recomendaciones que se puede activar a partir de este tipo de información. La mastectomía profiláctica bilateral es una de las recomendaciones para personas con riesgo poligénico. Si vas a editar genes, necesitas conocer todos los genes involucrados en el individuo y en la familia que los ponen bajo riesgo. Se puede hacer PRS en brasileños, variantes a lo largo del genoma, variantes comunes. Ellas tienen que ver con la demografía. Y lo que se sabe sobre latinoamericanos en general es que somos muy mezclados. Entonces, si importas un riesgo, cuando vas a otras poblaciones, cada curva que sale de alineación con otras es que perdiste la acuaracia, el poder predictivo. Entonces, eso significa podemos hacer PRS en brasileños si tenemos nuestros biobancos locales, o entonces si nuestras poblaciones de orígenes, los brasileños tienen una mezcla de nativos americanos, de europeos, de africanos. Entonces acá los brasileños de São Paulo, acá tenemos mucha mezcla. Como son más ancianos, tenemos un grupo de japoneses que no está tan mezclado en ese rango de edad, pero en las próximas generaciones se van a mezclar más. Entonces, la mezcla, o sea, si sacamos un pequeño grupo de brasileños que no están mezclados, la mayoría tiene componentes no europeos en su genoma. Entonces, lo que hace que nuevos testeos como PRS
es más difícil en una población como brasileña y sin una base de datos propia. Entonces, en miscigenados, identificar patogenicidad, interpretar patogenicidad es un reto, es mucho más desafiador. Entonces, acá tenemos si tienes una variante de pérdida de función, que es uno de los principales identificadores de la patogenicidad de la variante, si esa variante es no europea, tienes 3 veces menos posibilidad de encontrarla en el ClinVar. Y no importa si es benigna o patogénica. Entonces, como nuestros algoritmos dependen de ese tipo de análisis con bancos internacionales, tenemos un problema. Tenemos una población mezclada y podemos terminar perdiendo algunas variantes importantes de riesgo. Es urgente para el campo de las enfermedades de herencia monogénica. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Queremos que la medicina de precisión llegue a la mayor parte de la población. Queremos poder atender a toda la población y sabemos que hay muchas asimetrías, desigualdades en salud corrientes con la medicina tradicional. Necesitamos evitar que eso se replique en esa nueva etapa, en esa nueva generación de la medicina que se basea en el individuo y no en la enfermedad. Entonces, con base en nuestros datos, eso ya se conoce. Cuanto menos europeo o cuanto más africano en Brasil, es mayor posibilidad de nivel socioeconómico más bajo, y eso es muy conocido en Brasil de violencia y segregación. Entonces, la medicina de precisión debe acoger todos para no incrementar aún más esta distancia, esta diferencia de poder tener acceso a la salud. Muchas gracias, profesor Dr. Michel Naslavsky, docente del Instituto de Biociencias. ¿Y qué clase? No sé si yo he aprendido mucho con nuestros 3 invitados. Entonces, quiero agradecer la presencia de doctora Débora Ramadán, doctor Guindalini de la oncología y profesor Dr. Michel Naslavsky, que escuchamos ahora. Entonces, ese ha sido un panel muy interesante. Hemos visto una visión general, comprendemos más de la aplicación de los testeos y de la medicina de precisión bajo la medicina diagnóstica. Y después, doctor Rodrigo habló de oncología clínica y oncogenética en un contexto de prevención y mejoría de tratamiento de pacientes oncológicos, incorporándose esas tecnologías. Y cerramos con clave de oro, con la visión y la explicación muy objetiva y práctica de Dr. Michel sobre la importancia de los bancos genómicos, de tener esa visión más específica de los riesgos asociados a las enfermedades en la medicina de precisión para una mejor toma de decisión en salud. Les agradezco una vez más. Gracias por participar en nuestro debate y ahora invito a todos. Vamos en vivo para contestar a sus preguntas, interactuar, intercambiar ideas y debatir un poco más sobre nuestros temas. Y hacer diferencia, sabemos que tenemos muchos retos delante de nosotros. Quisiera hablar de eso y escuchar de ustedes cuál es vuestra visión sobre los principales retos que encontraremos delante de nosotros para poder realmente tener una medicina
personalizada de amplia adopción, pensando en Brasil, en nuestra realidad con tantas dificultades sociales, inequidades de acceso. Esos son algunos retos, empezando por la dificultad de diseminación de información, de temas científicos, las cuestiones regulatorias, la capacitación de los que ya están en la práctica, el acceso, los costos, la orientación a los pacientes. Si pensamos mucha información personalizada, muchas tecnologías no siempre se traducen en comprensión e información clara a los pacientes. Entonces, ¿cómo podemos transmitir esa información de una manera que los pacientes comprendan de hecho de qué se trata? Y también pienso que hay retos importantes para la industria, para el área de medicina diagnóstica, cuestiones de confidencialidad también nos ocurre. ¿Cómo es la cuestión de la detección de ciertos riesgos genéticos? Cuanto a la comunicación a los parientes, a la familia. Entonces son muchos desafíos y quisiera escuchar de ustedes, doctor Michel. ¿Cuál es vuestra visión? Entonces, ¿cómo piensan que podemos superar eso? Catherine nos trajo un tema que realmente podría tomar todo un día, cada uno con su relevancia. Yo voy a decir algunos que tú deciste. Por ejemplo, la educación, la actualización, aún una barrera, un miedo. Y hasta los profesionales lo tienen por el desconocido, el nuevo. La mayoría no tuvo eso muy trabajado en la formación. Yo soy biomédica de formación, yo trabajo hace 17 años en laboratorios, lo dirijo hoy técnicamente. El laboratorio está cambiando. Conocemos las áreas básicas, pero hay otras que se introducen como la medicina de precisión, la genómica y que necesitamos actualizarnos. Entonces el consumidor, el perfil del consumidor está cambiando. Es un momento de transformación. Muchas veces hay ese trabajo de traer esa información de una manera más trabajada para añadir. Entonces, si no trabajamos en las informaciones, necesitamos comprender eso para el paciente y para el médico, todos los profesionales. Nuestro objetivo debe ser añadir y no confundir aún más. Entonces tomamos el cuidado de curaduría en la entrega de esos laudos que es nuestro producto final. Entonces, ¿cómo atendemos mucho el SUS, hablando de los desafíos en el sector público? Tenemos el desafío de la incorporación de los testes, por ejemplo, PRC2, aún está bajo tramitación final para que forme parte de la tabla. Es súper importante esos estudios, son tecnologías que tienen una inversión alta, pero lo que trae de beneficios en un mejor pronóstico, mejor dirección, tratamiento, es muy grande, mucho más allá de la inversión. Compensa. Entonces, si continuamos demostrando resultados a lo largo plazo sería importante. Doctor Michel y Rodrigo pueden hablar acerca de eso también.
Muy bien, Débora. Rodrigo, Michelle, vos paso la palabra. Rodrigo, bueno, quisiera añadir lo que Débora dijo sobre, de hecho es un reto en diferentes niveles. Trabajamos dando lecciones en el área de salud, medicina, biomedicina, ya di lecciones en otros cursos de medicina en universidades particulares y intentamos enseñar lo siguiente. Todas las especialidades médicas serán beneficiadas de la genómica de una forma general. El entrenamiento, la mirada del profesional que va a evaluar el paciente, acompañar su salud, es muy importante, porque al fin del día, cualquier tipo de examen, prueba de precisión sobre los genomas, las variantes genéticas, ensayos de transcriptómicas aplicados en clínicas. Tenemos pruebas disponibles en el mercado para variar el perfil de aquel tumor. Todos estos elementos solamente hacen sentido y beneficio dentro de un contexto, dentro de una evaluación. En nuestro trabajo de investigación en genética de población humana mixogenadas aplicadas en la medicina, vemos el reto que dije en mi charla, que es sobre validar clínicamente estos avances, principalmente los avances de genética de enfermedades complejas de alta prevalencia, cáncer, cánceres, enfermedades neuropsiquiátricas, de corazón, exigen este tipo de inversión en el banco de datos nacional y afuera, en el mundo, que no atienden en Europa y Asia. Solamente puedes... de hecho, después que se validan, ¿cómo puedes canalizarlos a la rutina en un sistema de salud? Una cosa es seguro. Hay un estudio. Australia tiene un sistema universal de salud parecido con el INEGAS, que es británico, y que se parece al SUS, que fue inspirado al británico, y demuestra que a las enfermedades monogémicas ya vale la pena esta implementación no solamente especialmente para evaluar el riesgo a lo largo de la vida de la persona. No hay dudas de la importancia de este tipo de prueba, pero la información no tiene que venir sola, tiene que tener muchas otras medidas. Después de esta constatación sería el de riesgo. Tenemos que hacer el monitoreo, y tomar una decisión. El análisis tiene que ser hecha de forma conjunta. Obtener la información y después ver qué se hace con esta información. De hecho, tenemos que acoger los portadores de los genes de riesgo. Es una charla muy amplia. Ahora, Rodrigo, te paso la palabra. Rodrigo va a resolver en el escenario de retos y cómo podemos superarlos. ¿Verdad, Rodrigo? Bueno, resolver, no lo sé, pero puedo ayudar. Yo voy a reflexionar un poco. Primero,
vamos a hablar sobre las sociedades médicas que estamos haciendo para intentar ampliar conocimientos sobre medicina de precisión conectada a la oncología. Nosotros, cuando una sociedad tiene un tipo de interfaz que cuida pacientes de alto riesgo, una iniciativa sería implementar un área de actuación en el núcleo genético. Y esta área de actuación sería una estrategia de entrenamiento. Es como si fuera una especialización para varias áreas médicas. Puede ser el mastologista, oncologista, gastroenterologista. Pueden tener contacto con las particularidades y realizar la evaluación de riesgo. Eso ya pasó por 2 fases de aprobación. Ahora estamos esperando la última fase, que es la junción. Sería el Consejo y el CFM y el AMB para tomar la decisión. Y después el área de actuación será creada y va a facilitar nuestro trabajo referente a la parte de implementación o por lo menos una mejoría del acceso a los pacientes. Existe una charla siempre entre las sociedades, las instituciones que apoyan a los pacientes como Abrale y también a los laboratorios dentro de la MS. Nos llaman a menudo para hablar acerca de estas medidas y nos ayuda en nuestro rol. Tenemos todavía muchos avances y nuestros escenarios se están ampliando. Y la implementación del SUS, como fue dicho, tiene una iniciativa muy fuerte. Y junto con nuestros políticos, quisiera describir proyectos de ley. Estamos hablando de pruebas de cáncer de mama. Fue una forma de empezar este tipo de negociación o charla con nuestros políticos y tal vez podremos progresar a otros tumores. Y este proyecto de ley ya fue aprobado por la Comisión de Seguridad Social. O sea, el próximo paso es que va directamente al plenario. Y allá, después que es aprobado, tendremos un escenario mucho más tranquilo para discutir sobre esta implementación. Y hablando acerca de eso, en los últimos años yo hablo acerca sobre las pruebas genéticas y la infraestructura necesaria para hacer estas pruebas genéticas fue rápidamente implementada. Hoy día tenemos muchos secuenciadores esparcidos en pacientes en todo el Brasil y haciendo la vigilancia genómica viral. Y después, ¿qué vamos a hacer después del COVID? ¿Qué vamos a hacer con tantos secuenciadores? ¿No podríamos direccionar estos recursos a otros escenarios, a pacientes con alto riesgo de cáncer? Entonces tenemos una oportunidad que se creó durante la pandemia para apresurar la implementación de las pruebas genéticas y no tenemos que olvidarlos.
Muchas gracias. Yo dije que usted podría presentar algunas buenas soluciones. Los 3 puntos que usted dijo son buenas oportunidades. Vamos a ver si hasta qué punto podemos avanzar en este sistema, involucrados en el sistema de salud. Y la próxima pregunta, tenemos algunas preguntas a Rodrigo y ellos están curiosos. ¿En qué momento de su vida, con cuántos años se puede hacer estas pruebas genéticas? ¿Cuándo es el mejor momento para buscar un profesional y hacer buscar consejos genéticos? Hay algunos consejos. eh, es muy simple. Vamos primero a empezar con la historia de familia. Todas las veces que tienes caso de cáncer en sus parientes, como cáncer de mama, próstata bajo de 45 años, no es normal. Entonces, esa alerta, la repetición del mismo tipo de cáncer en parientes eh, cercanos, no es común. Entonces, si tienes 3, 4 tías con cáncer de intestino, de mama, esto llama la atención. La combinación de algunos casos de tipo de cánceres, cáncer de mama, ovario y próstata, o intestino, endometrio, útero. Entonces, hay una causa en común que puede evitar este tipo de enfermedad. Si usted tiene en su familia histórico de combinación de estos tumores, es una señal de alerta. Esto con relación a personas con histórico familiar. Las personas que tienen cánceres, que tienen tumores de mama, que es tipo negativo, con cáncer de ovario, tienen que ser investigadas. De páncreas, todos tienen que ser investigados. De próstata, todos los pacientes tienen que ser investigados. Si tiene un amigo, un pariente que tiene ese criterio, tienen que hacer un aconsejamiento, un genético y dirigir lo que tiene que ser hecho. Recibimos otra pregunta más amplia. Voy a intentar resumirla, que habla sobre el rol de las organizaciones de apoyo al paciente y el rol de la propia sociedad. ¿Cómo pueden las dos contribuir en esta discusión superando los retos? Intentar contribuir, por ejemplo, con el acceso y amplia donación de estos recursos a la medicina de precisión. ¿Vosotros pensáis que la sociedad tiene y puede y otras organizaciones pueden apoyar? ¿Y cómo? ¿Pueden pasar? Hablamos de... Hay un término que es muy acogedor, que es la medicina P4, preventiva, personalizada y participativa. Y este último, P, participativa, es muy especial porque da la voz y da acciones a todos. La idea básica de la medicina tradicional, relación médico-paciente, no tiene sentido cuando la persona no es paciente todavía y esperas que no se convierta en paciente. Es una persona en la sociedad que quisiera ser acompañado, acompañar su salud y prevenir la manifestación de cualquier enfermedad. Yo veo el rol de todos en esta situación, el rol de la gente que buscan
aconsejamiento que quieren, aquí tienen aquel reloj del Apple, de Samsung, que acompaña los latidos del corazón. Y eso es usado para monitorear la salud. Ahora, organizaciones de pacientes y familiares, yo pienso que el rol principal es difundir la información. Yo voy a dar un ejemplo. Yo tengo una investigación en marcha. Tenemos una preocupación con el laboratorio para privacidad de los datos. Mandas el mensaje al médico y le cuentas la mutación, sabemos todo sobre la mutación y cuáles son las conductas y cuáles son que tienes que hacer. En el día siguiente es común que las madres de los pacientes entran en la comunidad del Facebook y dice, mi hijo tiene esta mutación y tiene este determinado comportamiento y cuadro. Es una forma de compartir públicamente en este grupo sobre la enfermedad de su hijo. Yo pienso que es un ejemplo claro de que la privacidad es reconocida para la elección del paciente en compartir este dato y encontrar el camino, encontrar una terapia. Sería una medicina participativa. Es uno de los criterios que se llaman 4P. En resumen, es muy importante la participación de la gente y que tengan acceso. Sin duda, no podría ser diferente. Perdón, Débora. Los cuidados en salud es hecho por personas y para personas. Débora, tus consideraciones finales. Lo que dijo Michelle sobre las enfermedades raras y ahora empezamos a traer enfermedades raras y convertirlas más próximas. Hoy día, que todavía son poco estudiadas porque no hablamos mucho acerca de eso. Pienso que podríamos hablar. Entramos en una fase que con la medicina personalizada en la época de información donde alianza trae al público, trae el paciente muy próximo y contribuye a la formación de estos grupos para hablar más, para evolucionar en investigaciones y buscar soluciones de tratamientos con mejores cierres que a veces no son tan más lidiadas. Y quisiera agradecer por sus contribuciones de los tres panelistas. Ustedes compartieron conocimiento teórico, práctico. Tuvimos la oportunidad de responder una pregunta muy especial, muy importante del público y agradezco a su disponibilidad de traer la mirada y traer algunas soluciones que intentamos buscar. Discutimos los retos que afrontamos y vamos a cerrar con la llave clave, que es el concepto que quiero repetir. Dr. Michelle, de la medicina P4, preventiva, predictiva, personalizada y participativa. ¿Es eso? Muchas gracias. Quisiera cerrar agradeciendo a todos que están con nosotros y quédense con este concepto de la medicina de precisión personalizada a la medicina P4 participativa. Es el futuro de los cuidados de la salud y ese futuro ya ha llegado. Muchas gracias, buenas noches y un abrazo a los tres
compañeros. Muchas gracias. Adiós.